Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Estamos en la casa de Dios, como bien decía David, un hermoso lugar, con las comodidades necesarias cubiertas. Y hoy es un día particular, porque además del día ser el Día del Señor, día sábado, día de reposo, esta semana la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, emitió una alerta porque el jueves comenzó una explosión solar tremenda donde iba a afectar hasta el domingo. Así que, por favor, más allá del calor, el problema no es el calor, sino la irradiación. Pónganse lejos del sol estos días, eviten el sol, porque nosotros, los que somos de ojos claros y piel clara, sufrimos el impacto del sol de una manera diferente. Me acuerdo que mi esposa era tan blanquita que ella íbamos a la playa y a la sombra ella se quemaba. ¿Cómo sucedía eso? No sé, pero venía roja, como decía ella, como un camarón. El tema es así, nosotros estamos hoy con muy gratas noticias. Dios está dirigiendo su iglesia. El día de mañana domingo, el lunes, estaremos con el tema central. Fuimos invitados por la dirección del cementerio protestante. Tendremos el tema central con toda la comunidad allí reunida. Creo que es, Benito, a las 17, si no me equivoco, ¿no? A las 5 de la tarde. Luego, entre el 4 o el 5, no sé a qué horas, también estaré en el cementerio de Aldea Jacobi. También nos invitaron como Iglesia Adventista a participar. Ustedes saben que el cementerio de Aldea Jacobi fue donado oficialmente por miembros de la Iglesia Adventista. Por lo tanto, todo ese terreno donde está el cementerio de Aldea Jacobi pertenecía a una familia adventista. Por otro lado, estuvimos el viernes anterior con el hermano David, que tuvo la amabilidad de invitarnos a un encuentro en el Consejo Gracias Deliberante aquí del municipio de Ramírez. Allí había algunos pastores evangélicos, estaba dos responsables del municipio y estaba el sacerdote también presente. Y se organizaron dos eventos. Uno tiene que ver con Navidad Unida, Daniel, y la otra tiene que ver con marzo del año que viene, la Noche de los Templos. Se organizó las dos actividades, los aspectos básicos, y allí estaba el sacerdote de apellido Hetze, primo segundo, tercero de José, ahí, íntimo, familia. Y resulta que el sacerdote, habíamos estado juntos el anteaño pasado, en Navidad del anteaño pasado, en Aranguren, cuando el intendente invitó a las comunidades religiosas a un evento que se hizo allí en la Rotonda, una noche hermosa, hicieron un pesebre viviente, hubo un coro que cantó hermosos villancicos, y de repente me tocó hablar a mí. Yo pensé que iba a haber otros pastores. Había pastores presentes, pero no sé, no hablaron ellos, así que me tocó. Hice una presentación sencilla, pero no con el énfasis en el nacimiento de Jesús, que era lo que ellos estaban recordando, sino por qué vino Jesús a nacer, que es la segunda venida. O sea, Jesús vino con el propósito de regresar. Así que yo me senté y pasó el sacerdote y ahí lo conocí. Lo presentaron, sacerdote Hetze, él cerraba el programa ya. Y cuando él pasa, él dice estas palabras. Coincido plenamente, él no sabía mi nombre, con el pastor adventista, dice, porque es 100% escriturístico, dijo él. Yo me quedé sorprendido por las palabras de él, muy gratas. Quise saludarlo a la salida, pero él se ve que tenía un compromiso, él terminó de hablar, hizo la bendición sacerdotal y se retiró. Hace 2 años en Aranguren fue eso. En la plaza central había unas 300, 400 personas allí reunidas. Cuando entro en el colegio deliberante, yo lo ubico que era él el sacerdote, que había estado hace 2 años allá. Y en un momento dado se está hablando sobre el programa de Navidad Unida y él dice, no, porque yo escuché un pastor hablar en Aranguren y no se dio cuenta que era yo el que estaba ahí. Entonces le levanto la mano en la reunión, estaba David, y digo, mira, yo era el que estaba ahí, digo, a mí me tocó la reflexión, yo lo quise saludar a usted y usted se retiró, sí, yo tenía un compromiso, me dijo. Ah, ¿fue usted? Digo, sí, ahí como que ya éramos amigos de siempre.
El tema es que después que llegó el momento de definir quién iba a hablar en Navidad Unida, porque lo van a hacer en el Parque Evita, si no me equivoco, aquí de Ramírez, va a ser un evento importante, va a haber un pesebre viviente, va a haber, cada comunidad religiosa va a presentar un coro, una parte especial, algo por el estilo. Daniel, necesitamos ver quién vamos a invitar para que nos acompañe. ¿Eh? Tengo la fecha, David, en la agenda, pero yo te la paso. Te la paso. Es justo el domingo previo a Navidad va a ser. Sí. Mira, el día oficial que se aprobó allí con todas las comunidades de pastores evangélicos y el sacerdote católico, Navidad Unida, domingo 19 de diciembre. Justo una semanita antes del 24, 24 es viernes, justo la semanita antes. Eso es lo que se votó y aprobó en ese momento, Dani. Pero puede haber otro coro de repente que podamos acceder. Pero vemos allí. Y la idea es que el sacerdote va a cerrar el programa, como siempre, haciendo la bendición sobre... Y después el municipio está preparando regalar golosinas, esas cosas a los niños, normalmente se hace. Pero lo que a mí me sorprendió, que yo no conocía ningún pastor evangélico, ni ellos me conocían a mí, que el sacerdote, entre todos, dijo, quiero que el pastor abra el programa y que él tenga la reflexión, dijo. Hetze, primo segundo, tercero de José, dijo, quiero que el pastor, no, dijo, sugiero que el pastor sea, claro, como él me había escuchado ya, dice, sugiero, así que a mí me va a tocar abrir el programa, tener la reflexión bíblica, tener un coro si es posible, Dani, y después de ahí vendrá todo un programa y termina cerrando el sacerdote. Así que los únicos dos que vamos a hablar es el pastor adventista y el sacerdote Hetze. Le agradezco porque fue una actitud de mucha cortesía de parte de él y a la vez cómo Dios dirige las cosas, ¿no? No nos conocíamos nadie y de repente termino con la responsabilidad principal del tema de todo ese evento. Y si llega a llover, tenían un salón, dijeron. Si en el Parque Vita llega a haber lluvia en ese día o amenaza, entonces no se suspende porque habría un plan B para ir a un salón. Sí. Correcto. Sí, 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 sí. Repito, esto fue. Y después quedó la noche de los templos para definir y en qué momento nos van a dar el turno a nosotros y cómo íbamos a proceder. Pero bueno, de a poquito Dios va acomodando las cosas. Nosotros no sabíamos. Yo fui como oyente a una reunión con David para ver de qué se trataba y en medio me encuentro con que hay toda una programación en la cual somos responsables directos para estar allí. Que Dios guíe y nos dé sabiduría y que sea Él que hable por medio de su palabra el corazón de tantas almas sinceras sedientas, porque si hay algo hoy es sed de la palabra de Dios. Estábamos recién en Ramírez Campo, poco a poco Dios está bendiciendo su iglesia, una familia completa regresó a la iglesia, y después de años que no se congregaban, y se están congregando allí ahora, y Dios va a hacer lo mismo entre nosotros, ustedes van a ver cómo Dios va a ir trayendo las almas sinceras. Hagamos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Dios va a hacer su parte, porque Dios quiere. Y me alegra felicísimo, estoy bien, al hermano Miragle acá, con muleta o son muleta, pero está. Bienvenido, querido hermano, bienvenida, querida Olga, gracias por acompañarnos el sábado anterior en el encuentro de ASA en Libertador San Martín, fue muy grato verte. Y también a todos los líderes que estuvieron participando. Hay una movilización grande en toda la Asociación Central, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con una necesidad enorme de organizarse para trabajar en pro de los necesitados. Entonces se está notando que cada vez hay más gente carente, más vulnerable, por lo tanto necesitamos organizarnos mejor para atender en forma más efectiva y poder ayudar mejor al prójimo. Por lo tanto, todo eso despacito, Rosita, no pudiste estar, pero estás directamente en el evento de poder ayudar a través de ASA. Dios bendiga a su iglesia aquí en Ramírez Centro. Permítanme sumarme a la hermosa oración de David, porque vamos a abrir la palabra en un tema un poquito sensible y no muy comprendido por muchos de nosotros, así que vamos a orar delante de Dios una vez más. Padre Santo que habitas en las alturas de los cielos, aquí están tus hijos, como bien dijo David, en gratitud por el don de la vida, porque podemos alabar tu nombre, pero ahora solicitamos que tú, como maestro,
como guía, como consejero, pueda hablar a nuestros corazones por medio de tu santa palabra. Te rogamos, Padre Santo, bendice a tus hijos aquí presentes, ilumínanos con aquello que revelaste e inspiraste a profetas y apóstoles en el pasado. En el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. El tema de esta mañana tiene que ver con un tema relevante. Se está estudiando en el libro de Deuteronomio, como ya están analizando en la escuela sabática, el concepto de verdad presente. Ustedes saben que la iglesia adventista del séptimo día, tal como la conocemos, no es una iglesia que surge como otras iglesias, con toda la consideración y respeto que todos merecemos, que surgió porque un grupo de personas se puso a estudiar la palabra de Dios y llegó a ciertas conclusiones. El movimiento adventista, no estoy hablando de la iglesia adventista, el movimiento adventista, que es el fruto de muchos grupos evangélicos que se unieron, bajo una consigna que era esperar al Señor el 22 de octubre de 1844. Una fecha que firmemente está establecida en la santa palabra de Dios por medio de las profecías y que llega al 22 de octubre de 1844 con una expectativa extraordinaria, especialmente en la costa este de los Estados Unidos, donde había una gran ebullición en el estudio de la santa palabra de Dios, particularmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. La fecha era correcta, el evento fue equivocado. Estos hermanos que estudiaron con tanta dedicación y colocaron sus vidas al servicio de la causa de Cristo, estaban con la emoción de que Cristo estaba a las puertas. Pero llegó el 22 de octubre, pasó el 22 de octubre y Jesús no vino. Eso produjo lo que conocemos dentro de la historia adventista como un gran chasco. Se chasquea. Esperaban y no vino. ¿Qué pasó? Resultado de los miles y miles, cientos de miles de creyentes que se estaban esperando la venida del Señor, la mayoría desistió. Se desanimaron. Creyeron que los habían estafado espiritualmente. Se desmoralizaron. Algunos abandonaron la fe. No estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando del movimiento adventista previo a la iglesia adventista. En ese contexto, un grupo pequeño quedó de hermanos y se dieron cuenta que faltó información, que estaba faltando algo, que algo no habían entendido bien. No podía ser que Dios haya decepcionado de esa manera a su pueblo. Hay algo que no está bien acá. Así que se volcaron a la oración, a estudiar, a meditar, a reflexionar, incluso a confesar pecados. Y en un momento dado, uno de estos creyentes primarios, pioneros, adventistas, de nombre Hiram Edson, mientras iba a uno de esos galpones donde se reunían para orar, junto a otro hermano, él iba cruzando un maizal, dice, y él vio, no en una visión, pero tuvo una percepción de algo que él había estado estudiando en relación con el santuario y recordaba que el santuario era purificado cuando se pasaba del lugar santo al santísimo. Y ahí se da cuenta que el problema no era que Cristo venía a purificar la tierra, sino que algo había sucedido en el santuario celestial. Va, comunica eso a esos hermanos desanimados y le dice, nos hemos equivocado en el evento. Y empezaron como nunca a orar y a estudiar hasta que Dios reveló e iluminó este tema. No habían comprendido los servicios del Antiguo Testamento en relación al santuario de la manera adecuada y se pusieron a estudiar profundamente ese tema. Esto tiene que ver con incluso un aspecto profético, porque en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis se habla de aquel librito, ¿se acuerdan? Que iba a ser dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Ese pueblo que estaba endulzado, felicísimo de que Cristo ya venía, cuando fue a digerir lo que estaba pasando, resulta que le resultó amargo. También profetizado. La iglesia adventista es un movimiento profético. Surgió como un llamado de Dios a todos los creyentes sinceros de corazón de todos los grupos religiosos para unirse y cumplir la misión final que Dios les ha encomendado. Y esta mañana vamos a ver el propósito principal por cual Dios levanta el movimiento adventista.
Porque tenemos muchas ideas a veces dispersas, pero no siempre la tenemos clara. ¿Por qué existe la iglesia adventista? ¿Por qué en Antártida Argentina, calle Antártida Argentina de Ramírez, hay una iglesia llamada Iglesia Adventista hace cuántos años ya? ¿30, 40, 50 años? ¿Cuánto hace que estamos acá establecidos? 60 años. Y antes estábamos en el campo, en la iglesia de Schneider, ¿no? Allá en el campo de Schneider. Bueno, mucha historia. ¿Por qué? Porque a algunos se les ocurrió y que vino un pastor y los ayudó y... Es bueno saber la razón de nuestra existencia. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso da certeza. Eso da seguridad. Uno de los grandes problemas de la pandemia que estábamos discutiendo el otro día en una reunión de obreros que tuvimos durante toda la semana, porque nos reuníamos de 8 a 10 más o menos todos los días un grupo de pastores con administradores de la Asociación, de la Unión y de la División Sudamericana, sobre varios temas que fueron tratados, y una de las cuestiones que se analizaron, incluso en una asamblea de pastores presencial que tuvimos en Córdoba hace más o menos 2 semanas, era la inquietud frente a la pandemia, las preocupaciones frente a la pandemia. Incluso se invitó una psicóloga con muy buena voluntad, la hermanita. Bien. Pero resulta ser que nosotros tenemos información suficiente para entender que las cosas que estamos viviendo ya fueron anunciadas. ¿Qué es la ansiedad? Angustia por lo que está por venir. ¿Qué es todo lo que tiene que ver con los procesos pasados? ¿Cómo le llamamos? Depresión. Cosas no resueltas en el pasado. ¿Y qué es lo que vivimos en el presente? Situaciones de estrés permanente. Entonces nosotros pivoteamos entre lo que vivimos, estamos en estrés ahora, y lo que está por venir, la ansiedad. Y frente a los trastornos de ansiedad, muchos adventistas que toman, con todo el respeto que merece si usted lo toma, ansiolítico, porque usted está ansioso o ansiosa. Pero resulta que el Señor nos ha ilustrado y nos ha mostrado cuál es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro inmediato futuro. Yo no sé por qué hay tantos sorprendidos con la pandemia, si Dios dijo que iba a venir. Y no lo dijo en singular, lo dijo en plural. Pandemias, pestes, dice. Varias. Hemos vivido una, todavía faltan otras. Y a eso habrá que sumarle otros temas. Habrá terremotos, hambrunas, inundaciones, secas. La semana pasada, en un solo día, 24 volcanes comenzaron a tener irrumpir, que estaban dormidos y comenzaron a funcionar en el mundo. Eso no es normal, ¿eh? Le puedo asegurar que no es normal. Tengo 9 agencias noticiosas en mi celular que informan cosas sobre cosas que están pasando. Todos los días, 4, 5, 6 noticias relacionadas con cosas extrañas que están pasando. Cosas extrañas en la naturaleza, nubes extrañas que se manifiestan con extrañas formas, sonidos de trompetas que escucha la gente en diversas ciudades y no saben qué significa. O sea, está viendo cosas a nuestro alrededor y nosotros muy tranquilos en la burbuja de Ramírez, centro, Antártida Argentina, 350, muy tranquilos, cómodos y felices, sabiendo que nada pasa. No, el mundo se está preparando para su final. Sabemos que no es ya, porque ciertas cosas deben suceder, pero estamos camino a eso. Estamos en ese camino. Vamos a analizar un poquito el texto bíblico. Yo los invito ya al libro de Apocalipsis. Este tema da para estudiar literalmente un mes completo y capaz que nos faltaría tiempo. Solo vamos a analizar brevemente los últimos versículos del capítulo 13, pero antes de entrar al versículo 13 yo quisiera recordar lo siguiente. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis muestra la estrategia del enemigo para erradicar, escuchen bien, para erradicar al remanente de Dios de la faz de la tierra. El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. La bestia que salió del mar, ¿quién representa a la bestia que salió del mar? De 7 cabezas y 10 cuernos. Roma, imperial primero y Roma, papal después. Y unida con la bestia que surgió de la tierra. ¿Qué representa la bestia que surgió de la tierra? Estados Unidos, protestante, carismática, que se une a la Roma imperial papal bajo la dirección del dragón. Esa tríada, ese triángulo, esa trinidad satánica anuncia y anticipa en el capítulo 13, que termina mal para los hijos de Dios el capítulo 13, porque dice así:
capítulo 13, versículo 15 en adelante. A ese poder que surgió de la tierra, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Se está refiriendo a la obra que hizo la bestia que salió del mar, establecer normas, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. En Daniel se habla de prevaricación, la prevaricación asoladora. La prevaricación es un término judicial. Cuando usted va a un juicio y alguien comete prevaricato, es porque está diciendo algo que no es verdad. Usted está reemplazando una verdad con el error. Está mintiendo en el juicio. Si alguien se lo detecta que está cometiendo prevaricato dentro del juicio, automáticamente es sentenciado. Ahí nomás se lo agarra y se queda, porque no está diciendo la verdad. Entonces, este poder dice que ahora Estados Unidos está haciendo obedecer a todos para que acepten la imagen de la bestia. ¿Quién está reunido en este momento en Roma con el G20? Joe Biden, presidente católico de Estados Unidos, que dijo alinear su agenda personal como presidente de la nación más poderosa del mundo con lo que Roma establece. Y luego viene el encuentro de Glasgow para establecer el famoso domingo climático. O sea, poco a poco se va cerrando. Se está cerrando el cerco. Cosas muy loables. ¿Quién no quiere un día de descanso? Todos lo queremos. Yo lo anhelo. Y muchos hermanitos adventistas están felices porque dicen, dice pastor, qué bueno. Nosotros vamos a guardar el sábado y como también van a guardar el domingo, vamos a descansar 2 días ahora. Error. Grave error. Porque los que guardan el sábado serán obligados a trabajar. ¿Acaso el Ministerio de Educación ya no definió que para recuperar los días perdidos en relación con la pandemia, los chicos tienen que ir a clase los sábados ahora? ¿Y ahora? ¿Y si tu hijo va a una escuela donde le obligan a ir el sábado, qué vas a hacer? ¿Y si tú eres docente y tienes que ir a trabajar en sábado y dar clase en sábado? Otro problema. Entonces, ¿se dan cuenta? El supuesto día climático, que me parece bien que la naturaleza y la vida humana lo necesita, y coincidimos con esto, Francisco, 100%. Pero el problema es que Dios dijo sábado. Y Roma está estableciendo su imagen, obligando a un domingo. Y fíjense, para quitarle el concepto religioso, lo llaman ahora domingo climático. Es por el clima, no tiene que ver con religión, tiene que ver con la naturaleza, con el problema. O sea, ¿se dan cuenta cómo están dorando la píldora suavemente? ¿Y quién no quiere eso? Estos de Rivadavia 350 son los sotretas que no quieren sujetarse al plan. Porque ellos dicen, solo van a guardar el sábado. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque el texto del capítulo 3 es más grave todavía. Miren lo que dice. Y se le permitió infundir aliento, estoy leyendo 13:15, se le infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Esto es grave. El enemigo de Dios quiere literalmente erradicar de la faz de la tierra todo aquel que no se sujete a sus planes originales. ¿Hacer qué cosa dice? Matar. No dice hacer cosquillitas. Rosita. Y lo dramático de toda esta historia es que por el don de profecía, el libro El conflicto de los siglos indica claramente que en esos días que se acercan, muchos de entre el pueblo de Dios, adventistas del séptimo día, negarán su fe por no querer entrar en conflicto con los vecinos, con la familia, con la comunidad donde vive, por no querer pasar vergüenza, por no querer perder su trabajo, y se pasará a las veredas de enfrente, a las filas de esta tríada, y serán los mayores e intolerantes perseguidores de los hijos de Dios. Eso está claro, ya lo sabemos. No hay ninguna novedad en esa historia. Pero el tema es que Satanás no es apenas, como algunos interpretan, alguien vestido de rojo con unos cuernos y un tridente para querer tentarte. Satanás te quiere asesinar, quiere destruir a los hijos de Dios de la faz de la tierra. Lo hizo en el pasado, lo hizo durante los 1260 años de intolerancia y supremacía de la Iglesia de Roma, y lo va a hacer en breve.
Y está anticipado en el capítulo 13, que termina mal el capítulo 13, repito, como una mala noticia para los hijos de Dios. Pero ahí viene el capítulo 14, que es lo que queremos estudiar ahora. O sea, estoy contextualizando un poco el capítulo 14 de dónde venimos. Mientras que el enemigo se presenta a sí mismo como una tríada, una trinidad satánica, el dragón Satanás, el espiritismo, junto con él Roma eclesial, Roma imperial, y del otro lado la Roma evangélica protestante que negó su fe y sus orígenes y está regresando a Roma. Patético, pero eso es lo que está pasando. En ese contexto viene el capítulo 14. Como que Dios le responde, ¿no? A eso que viene, se nos viene encima, Dios dice. Y comienza con una nota gloriosa, porque dice así: después miré aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito ¿a dónde? En sus frentes. La tónica del capítulo 14 a partir de ahora no son los 144,000, es el Cordero. El Cordero está en el monte Sión. ¿Cuál era el monte Sión en el pasado? Donde estaba el templo de Jerusalén, donde Abraham llevó a su hijo, ¿se acuerdan? Y que Dios no permitió que lo sacrificara. Donde los musulmanes dicen que Alá lo llevó a Mahoma al cielo. Y en ese lugar, en el monte Sión, 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en su frente. Vamos a leer rápido hasta el versículo 5. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Extraordinaria, una visión gloriosa. Está el Cordero, el centro salvífico y el centro del encuentro de los hijos de Dios. Los 144,000 triunfaron sobre todo lo que pasaron, sobre la tribulación, porque están aferrados al Cordero, están tomados de la mano del Señor. Es preciosa la expresión cuando dice: siguen al Cordero por donde quiera que él va. Su mente no está distorsionada, no van como viento de doctrina para acá y para allá, no es que andan buscando aquí y allá, son sin mancha, dice, y tiene que ver con la pureza espiritual y la pureza moral de ese pueblo. Y a la vez está mencionando algo sorprendente, dice, no se unieron con mujeres, no está hablando de no haberse casado, no está hablando de eso, tiene que ver con iglesia. Porque simbólicamente mujeres en el contexto apocalíptico habla de iglesia. Y estas mujeres con las cuales no debían contaminarse tiene que ver con iglesias que supuestamente son seguidores de Cristo, pero que de hecho no lo son. Alguien que se aferró a Jesús, totalmente. Entonces, veamos la visión, cómo Juan está recibiendo la visión, se le está revelando e inspirando allí en la isla de Patmos, y él está viendo eso, y él está recibiendo el impacto de esa visión extraordinaria. Por un lado, casi aterradora, una tríada dispuesto a asesinar a todos los que no están con ellos, con una amenaza que se cierne sobre el pueblo de Dios. Los vamos a hacer matar. Y sabemos en la historia que todos estos poderes a lo largo de la historia nunca lo hicieron ellos, sino que utilizaron al Estado como su mano para cumplir su propósito. El Estado unido a la iglesia para lograr ese objetivo. No quiero detenerme en ello porque da para mucho. Pero quiero que vean esto. Los 144,000 en el monte Sión junto al Cordero, que insisto, el tema central de ese capítulo es el Cordero, triunfan porque lo siguen por donde quiera que va, triunfan, son sin mancha delante del trono de Dios, en sus bocas no fue hallado en mentira, dice, y a la vez
fueron rescatados, redimidos de entre los hombres como primicias. Significa que si son primicias, detrás de ello, ¿qué viene? Los millares y millares de salvos a lo largo de los siglos que serán despertados también y estaremos todos en la presencia de Dios. Pero este es un grupo especial, particular. Cantaban un cántico que solo ellos conocen y que los que no son parte de ese grupo no los conocemos. Imagínense, a veces los jóvenes y los adultos nos impactamos frente a un coro, una alabanza, sea de música popular, sea de música clásica o lo que sea. Pero dice que era como estruendo de muchas aguas. Yo no sé si usted alguna vez estuvo en el mar. Yo tuve el privilegio de estar cerca del mar. Y alguna vez estuve cerca de alguna fuerte tormenta con mucho viento, y cuando el mar ruge es de temer. Y acá dice que se está manifestando la alabanza de una manera extraordinaria, algo absolutamente más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y ahora viene la respuesta de Dios a la tríada del capítulo 13. Comienza con una nota gloriosa, garantizando que hay triunfo para los hijos de Dios, a pesar de la amenaza de muerte que está sobre ellos, y ahí viene ahora la respuesta de Dios con un mensaje que le fue entregado exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día. La razón de la existencia de esta iglesia es el mensaje que vamos a leer ahora. Que tristemente no siempre los ministros la presentamos ante el pueblo como corresponde. Porque es escuchen bien, el último llamado de Dios a la raza humana. Después de este texto no hay otro texto en la palabra de Dios para llamar a la raza humana. Este es el último. Y no hay una octava iglesia después de la Odisea. Con la Odisea se termina la séptima iglesia y después viene el Señor. Digo esto porque si alguno piensa, no me toca a mí, le tocará a otro. No, nos toca a nosotros. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué dice el mensaje de los tres ángeles? Tres ángeles frente a una tríada. Tres ángeles frente a los tres demonios a manera de rana que después también podemos estudiar en Apocalipsis. Mientras ellos utilizan grandes señales para engañar, si es posible, a los escogidos, el Señor envía el mensaje de los tres ángeles al mundo entero y utiliza y levanta un pueblo en un contexto profético para que levante la voz y la gente sepa cuál es el mensaje final de Dios para la raza humana. ¿Qué dice el mensaje de los tres ángeles? Leamos a partir del capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ángel significa mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros? No es que van a venir tres ángeles volando en el cielo y lo vamos a escuchar. No. Los ángeles, ¿quiénes son? Cada hijo e hija de Dios al quien Dios le reveló su mensaje de salvación para que ahora lo comparta. Y dice así: vi volar en medio del cielo otro ángel, su pueblo, que tenía el evangelio eterno. Atención al detalle, evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio eterno? Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Erróneamente el mundo evangélico cree que los adventistas nos salvamos por las obras, por guardar el sábado, aceptar la ley, etc. Es verdad que en el pasado, y algunos de nosotros ya mayorcitos, hemos escuchado algunos sermones de algunos colegas pastores o líderes de iglesia o predicadores que a veces el énfasis tan fuerte que se dio que daría la impresión que nos salvamos por guardar la ley. Pero la salvación es por gracia y por la fe. Siempre lo fue. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En los patriarcas y en el pueblo de Israel, siempre fue por la fe. ¿Y cómo era eso? Bueno, muy simple. Cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos, ¿recuerdan? Y el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Vestiduras a través de un corderito para poder vestirlos. Tuvo un mensaje ahí. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer Adán y Eva? Tomar un cordero sano, perfecto, no más de un año, levantar un altar y tomar el cuchillo Adán,
colocarlo en la garganta, en el cuello del cordero y sacrificarlo, y el ser testigo por primera vez en la historia de la humanidad de una muerte que un ser inocente estaba muriendo por su causa. Una sangre del ser inocente tenía que ser derramada por su pecado. Ahora, ¿era el cordero físico que salvaba a Adán y Eva? No. Era lo que representaba. Un día mi hijo, como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a venir y va a tomar el lugar de este cordero para morir por ustedes y por los que vendrán después de ustedes. La salvación siempre fue por gracia y por la fe. Antes de Cristo, con cada cordero y animal que sacrificaba, tanto en la era patriarcal como durante Israel, durante la época en que Israel tuvo el servicio del santuario después de haber salido del cautiverio de Egipto, después del Sinaí, todos los sacrificios no tenían nada que ver con salvación por obras, ninguno. Pero estudiamos en el libro de Isaías hace poco tiempo, cuando estudiamos un trimestre, los primeros capítulos, Dios dice, estoy harto de grasa, estoy harto de sacrificio, estoy harto de sangre derramada. ¿Cómo Dios puede decir eso si justamente Él había ordenado todo ese sistema de sacrificios? Porque muy simple, ellos modificaron el objeto del culto, se olvidaron del Dios que representaba y se fijaron y pensaron que por matar muchos animales, por hacer todo lo que hacían, tenían algún derecho o mérito. Y ahí fue el problema. Y es el mismo problema que hoy tiene la iglesia adventista. Pero si nosotros, pastor, no matamos cordero, es verdad. Es verdad. Pero muchos entran por esa puerta y piensan en su interior que por venir a la iglesia, porque guardan el sábado, que porque devuelven diezmos y ofrendas, porque supuestamente son buenos creyentes, tienen algún derecho o mérito alguno. Están perdidos, porque la salvación siempre fue por gracia y por la fe. Nosotros no venimos a la iglesia para lograr algo de parte de Dios. No es una relación comercial. Tú me das, Señor, yo te doy, y ahí vamos. No. Eso es satánico. Yo vengo a la iglesia para agradecer. No tengo derecho alguno ni mérito. Soy un miserable pecador, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y lo único, gracias, Señor, porque no lo merezco y tú me lo das. Gracias. Alabo tu nombre por ello. Gracias porque me diste vida. Gracias porque me cuidaste esta semana. Gracias porque preservaste a mi familia. Gracias porque en medio de las pérdidas me das consuelo y me sostienes. Gracias porque en tu fortaleza, oh Dios, me das esperanza. Y no tengo que vivir ansioso porque la profecía me señala el camino y me dice hacia dónde voy y que la victoria está asegurada si estoy tomado del Cordero. Gracias. Esa es la razón del culto, no otra. Si usted piensa que por venir acá logró algo, está perdido. Discúlpeme que se lo diga tan crudamente, pero es así. Eso es bíblico. Porque el evangelio fue eterno. Antes de Cristo se salvaban a través del sacrificio como una muestra viviente, como un audiovisual constante delante de la conciencia de todos los que lo hicieron, por lo que Cristo, el prometido, el Mesías, estaba por hacer por ellos. Hoy nosotros, a 2000 años de historia, hacemos ¿qué cosa? Lo mismo, pero decimos, ya Cristo lo hizo por nosotros. La salvación era antes por lo que iba a hacer. Hoy lo hacemos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Soy claro? Me miran con cara de pocos amigos. Esto es importante comprenderlo, hermano, porque si entonces venimos a la iglesia y no tiene sentido, para algunos la iglesia es una carga, otra vez tengo que ir el sábado, pastor, estoy cansado, me duelen los huesos. Ay, pastor, me duele la rodilla. Miraglia, con muleta, vino a la iglesia. Muy bien, así se hace, hermano. La salvación eterna fue y será siempre por gracia y por la fe. Cuando damos un énfasis contrario, la gente entiende mal. Por eso el mundo evangélico nos acusa, estos adventistas creen que por las obras se van a salvar. Y en ese sentido tienen razón cuando nos acusan, porque cuando damos énfasis a lo que no tenemos que dar énfasis, nos equivocamos.
Nos equivocamos. Es maravilloso el mensaje de este momento, porque dice, versículo 6, 14:6, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, claro, para predicarlo ¿a quiénes? ¿Algunos? ¿A quiénes? A los moradores de toda la tierra, de toda nación, tribu y lengua y pueblo. Extraordinario. Este movimiento adventista que surgió en un contexto profético, hermanos, hoy está en 205 países del mundo. Hay unas pocas islas y algunos países chiquitos que son extremadamente radicales que no nos permiten entrar. Pero que en algún momento Dios va a utilizar su Santo Espíritu para obrar en la gente sincera de esos lugares. Sin duda que si depende de nosotros, vamos a estar hasta el año 3000 acá en la Tierra. Porque esto es imposible al ritmo que nosotros estamos viendo las cosas que sucedan. Pero estamos viendo algunas cosas extraordinarias que están pasando. Uno son las redes sociales. Estamos llegando a miles y miles de personas que antes no llegábamos. Y que gracias a Dios la pandemia lo permitió. Así que la pandemia en muchos aspectos fue una gran bendición. Por otro lado, también la pandemia fue una bendición porque hubo una especie de zarandeo y empezamos a ver quién es quién. Levanta líderes y aparta líderes. Porque muchos se han desanimado a tal punto que desde el 20 de marzo no han venido a la iglesia. Y Dios está trayendo de regreso gente que nadie conocía y que hoy estaba en la iglesia. En Ruanda, ustedes saben, donde hubo un genocidio terrible, donde había cuestiones culturales pero también religiosas, donde muchos adventistas fueron masacrados, médicos, enfermeras, pastores. Hicieron una campaña hace un par de años y 90.000 en una semana se convirtieron al evangelio. En una semana. 90.000 almas. Hay lugares de África donde de repente nunca un evangélico, un misionero llegó hasta la aldea y de repente un payé, un sacerdote interno pagano, buscando el poder, hacen sus ayunos, sus cosas. Y de repente Dios se le revela y le dice, la iglesia de Dios que necesitas buscar es la iglesia adventista del séptimo día. Nunca escucharon, nunca vieron, nadie les predicó, nunca les llevaron la Biblia, nadie les dedicó nada. Y se levanta el sacerdote y reúne a la tribu, 400, 500, 1000 personas y dice, señores, hay que ir a buscar la iglesia adventista. Y salen a buscar y descubren a 500, 400 kilómetros que por allí hay una iglesita adventista y piden que el misionero venga. Y todos se hacen adventistas de un día para el otro. Nadie fue. Es el Espíritu poderoso de Dios que se manifiesta. Entonces, no creamos que depende solo de nosotros. Depende de nosotros, sí, pero también depende de que nosotros creamos, confiemos y sigamos el consejo divino para que Dios se manifieste por medio de su Espíritu a través de nosotros. ¿Cuántos conocen el mensaje de los tres ángeles en la comunidad de Ramírez? Casi cero, ¿eh? Y miren lo que dice ahora el mensaje. Todavía no entramos, estamos entrando en el mensaje. Versículo 7. El mensaje dice, a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, reverenciad a Dios, no es temer el temor a Dios, reverenciar en su presencia, ojo, estamos frente al Rey de los cielos. Reverenciad a Dios, dice, ¿y qué más dice? Fuerte, ¿qué dice? Y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. El movimiento adventista surge a partir del momento en que Cristo pasa del lugar santo al santífico el 22 de octubre de 1844, iniciando una obra específica de mediación e intercesión, pero también de juicio. Pero no es un juicio condenatorio. Hoy en día, cuando nosotros recibimos una cédula del juzgado, todo el mundo enajena sus cosas para que no se las saquen. No estamos hablando de ese juicio. Eso es lo humano, perverso y corrupto de esta humanidad, donde dice que la justicia humana, ¿qué cosa es? Dice Isaías. Trapo de inmundicia. Pero estamos hablando de la justicia divina, y la justicia divina es para salvar. El fin del juicio de Dios no es condenatorio, es salvífico.
Dios está juzgando a su pueblo, le hace justicia para redimirlo, para rescatarlo. Antiguamente en Israel, cuando alguien se sentía falsamente acusado, ¿sabe lo que hacía? Corrían a los sacerdotes rápidamente y pedían que se le haga juicio. Casi ninguno de nosotros sale hoy en día al juzgado, por favor, háganme juicio. Todo el mundo está aterrorizado. Que me sacan el almacén, dijo José, que me sacan esto, que me sacan lo otro. El juicio de Dios, que según verdad, dice la palabra santa, es para salvar. Y otro motivo, alabado sea el nombre de Dios. Estamos bajo juicio y Cristo me quiere salvar. Amén, Señor. Otra razón para alabar el nombre de Dios. No estar temeroso, me habré portado mal, confesé todo mi pecado, hice esto, hice lo otro y estoy ahí. Vengo a la iglesia con la carga de la angustia que parece que no sé qué va a pasar conmigo. No, paz. Pacificado vuestro corazón, tómate del Señor y el Cordero será el vencedor. Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad, dice. ¿A quién tengo que adorar? ¿A quién tengo que adorar? Al Creador del universo, el cielo, la tierra, la fuente de las aguas y todas las cosas que Dios ha creado. ¿Y cuál es el único mandamiento donde Dios se identifica como el Dios verdadero? Cuarto. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento de Éxodo 20? Acuérdate del día del sábado para santificarse, días trabajar para, porque Él hizo los cielos y la tierra. El único mandamiento donde Dios es identificado es el cuarto. Por eso Satanás atacó el cuarto, porque es donde se identifica a Dios. Yo quito el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos y no sé quién es el Dios a quien estoy adorando, no la tengo clara. Pero cuando yo entiendo que a quien estoy adorando es el Dios creador, sustentador de mi vida, de mi existencia y de todo lo que me rodea, alabo al nombre de Dios, Dios creador del cielo y de la tierra. Y el gran mensaje de juicio es reverenciar a Dios, darle gloria y adorar. Y lo adoro como en gratitud y alabanza vengo a la casa de Dios para decir gracias, Señor, porque tú me creaste, tú me sostuviste, tú me amaste, tú estás haciendo todo en mi favor. Tú has cuidado de mí durante esta pandemia. Alabo tu nombre, Padre Santo. Pero hay más. Es un mensaje como subiendo una escalera. Es acumulativo. No es uno separado del otro. Uno está ligado al otro. A su pueblo, a sus hijos. Levanten la voz y adoren. ¿Cuánta gente sabe que estamos bajo juicio en Ramírez? ¿Y quiénes son los únicos responsables de decirlo? No puedo decir, va a venir una octava iglesia y se va a encargar. El mundo se está liando, se está polarizando y poco a poco vamos viendo cómo se están tomando las decisiones preanunciadas por la revelación. Ahora fíjese lo que dice el texto cuando vamos al segundo ángel. Otro ángel, siempre hablando del pueblo de Dios, anuncia y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora se menciona la palabra Babilonia. Babilonia viene de Babel, ¿se acuerdan? Pos el diluvio, los descendientes de Noé se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y al olvidarse de Dios, ¿qué pasó? Se hicieron su propio plan, levantaron la torre y crearon la torre que en su nombre era Bibal. ¿Qué significa Bibal? La puerta de los dioses. Ellos decían, si Dios vuelve a mandar agua, nosotros subimos hasta Dios, le vamos a tocar la puerta y vamos a llegar y vamos a hablar cara a cara con Él. Salvación por las obras. Ese era el plan original, Bibal. Dios los confunde y se genera Babilonia. No pudieron entenderse entre ellos, confunde las lenguas, de ahí los idiomas, hasta el día de hoy. Pero fíjese lo que dice el texto. Otro ángel cayó, ha caído Babilonia. Esa Babilonia que ya no está hablando del pasado, ni en los días de Daniel, la Babilonia física, imperial, sino que está hablando de una Babilonia actual, que es la suma de todas las iglesias que están en confusión uniéndose con un mismo propósito, que es salvarse por lo que dictamina Roma. Esa Babilonia va a caer, dice el texto. Ya anuncia la caída. El texto dice no hay opción. No es que dice va a caer, no, cayó.
Listo. Tengamos la paz de que está caído. Y dice más. Porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino tiene que ver con doctrinas. El vino que se usa en la Santa Misa, con todo respeto a los hermanos católicos, es vino fermentado. Es doctrina fermentada la que llega al corazón de la gente que recibe eso domingo tras domingo, reunión tras reunión. Y dice en ese contexto, fornicación. ¿Qué tiene que ver con la fornicación? Porque Dios considera que su iglesia es su esposa. Y una esposa fiel no anda con otros por ahí. La iglesia verdadera y fiel se mantiene fiel al Señor, anda con el Cordero por donde quiera que va, decíamos hoy, y ahora vemos a otro pueblo que dice ser de Dios, que se prostituye literalmente y que hace fornicación, intima con otras doctrinas que no son las verdaderas. Y el texto va más allá. Porque el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a la imagen, recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá ahora de otro vino, no el vino de esta Babilonia, sino del vino de la ira de Dios. Dios también tiene su propio vino, su propia doctrina. Y dice que Dios es fuego consumidor frente a aquel que está en pecado abierto. Y dice acá que este fuego de la ira de Dios será vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es una advertencia ya no a Babilonia, sino a todos aquellos que renuncian a su fe genuina y ahora por querer evitar problemas, por querer quedar bien con el vecino, en la comunidad, que no sentirse acusado, ¿qué es lo que hace? Renuncia a los principios verdaderos y permiten la marca en la mano y en su frente. En vez de tener el nombre del Hijo y del Padre escrito en su frente, ahora ¿qué marca tiene en su frente? La marca de la bestia. El símbolo de la marca de la imagen de la bestia, ahora acepta el domingo climático en su cabecita y para no perder los beneficios laborales, acepta laboralmente renunciar a los principios de Dios para ser fiel al enemigo de Dios. Guay con aquel que hace eso, dice. Es una advertencia terrible la de Dios. Hoy conozco creyentes, miembros de iglesia activos, que se toman libertades laborales para no perder beneficios. Los empleadores o los empleados saben de qué estoy hablando. Algunos no quieren perder el beneficio de la presencialidad. Y no tienen problema en trabajar en sábado. Y mire lo que dice el texto bíblico. Dios, a través de su genuina doctrina, la verdad, atormentará con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero a todos aquellos infieles que nieguen seguir al Cordero por donde quiera que él va. Es el fin del pecado y de los pecadores. Después hay un texto complicado porque algunos lo utilizan para señalar que existe un infierno, pero de hecho no dice eso el texto, pero y bueno, lo leemos, el verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. La destrucción es eterna. Encendemos un fósforo, Rosita, cuando se consume queda el carboncito y podemos decir, se consumió eternamente. No es que está eternamente encendido. Depende mucho del tiempo en griego cómo se tradujo el concepto. Pero también no tienen paz, se refiere previo a la finalización de las cosas que Dios ha establecido en este capítulo, son aquellos que por no ser fieles al Señor, Dios no permita que haya paz en aquellos que supuestamente quieren erradicar a los hijos de Dios de la faz de la tierra. Y vienen los dos últimos versículos muy conocidos por todos nosotros, miembros de la Iglesia Adventista. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Y una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
varias características. Paciencia, guardan ¿qué cosa? Los mandamientos, por ende que guardan el día sábado, y tienen la fe de ¿quién? De Jesús, las enseñanzas de Jesús. Siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y oí una voz que del cielo me decía, bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿qué cosa? Mueren. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, acá está diciendo claramente el Señor, que sea que vivamos en el momento de la tribulación, o si durante la tribulación nos toca ir al descanso, tranquilos. Somos bienaventurados. Pablo dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. En el peregrinaje de nuestra vida, hasta que Cristo se manifieste en gloria, vivemos aferrados al Cordero. Nos tocará descansar, no te preocupes. Somos felices y hay bienaventuranza en ello. Dios bendiga a su iglesia. Como ven, es un temazo para analizar, repito, un mes entero. Hay cantidad de detalles. Pero quería ilustrar un poquito esto hoy porque siento que necesitamos regresar a las raíces de la razón de la existencia del movimiento adventista. Este es el gran mensaje, no hay otro. Después de esto, del capítulo 14 no hay. En el capítulo 18 hay una insinuación ya, pero le habla a los suyos, a sus hijos para que salgan de Babilonia. Pero no está hablando ya al mundo. La advertencia al mundo ante el cierre de la puerta a la gracia está en el contexto del capítulo 14. Después de esto ya no hay más esperanza. Dios nos utilice bajo la dirección y la guía de su Espíritu para ser instrumentos de bendición y podamos comunicar esto primero a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros amados, a nuestros vecinos, a los que conocemos y a la comunidad donde estamos, para que sepan que el Dios del cielo quiere salvarlos, que el juicio no es condenatorio, pero tampoco podemos vivir, no podremos superar si ignoramos que tenemos que estar tomados de la mano del Cordero. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a cada una de las familias presentes. Y Dios permita que nos encontramos esta tarde a las 17:30, a las 5:30. Se adelantó una horita el programa de la Junta y previo a haber una comisión de ancianos para trabajar un poquito. Y entonces, hermanos, seguiremos unidos, preparándonos y preparando un pueblo para la venida de Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Gómez por este mensaje que nos trajo, que preparó, y vamos a finalizar con el himno número 315 y después el pastor nos va a guiar en la última oración antes de retirarnos a nuestros hogares. Recuerden los libros se abrieron, como estaremos ante Dios. Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez?
Padre Santo, gracias. Gracias por la maravillosa revelación de tu santa palabra. Hace más de 2000 años inspiraste y revelaste a Juan, el apóstol amado, esta información que garantiza nuestro presente e inmediato futuro, Dios, indicando que todos los hijos de Dios que estemos tomados de la mano del Cordero, triunfaremos en medio de la tribulación. Que la ansiedad podrá ser por cosas cotidianas, pero la ansiedad de nuestra vida, la ansiedad de las cosas venideras, ya tiene la respuesta que estás establecido en tu santa palabra, y eso genera plena confianza en paz interior. Bendice a tus hijos reunidos esta mañana, que al salir de este lugar y ir a nuestros hogares tú nos concedas tu bendición. Congrega a la tarde la comisión de ancianos, luego, Padre Santo, la junta directiva, y que podamos seguir laborando para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a las familias que vinieron, las que no vinieron. Y si hubo alguien que decidió no venir, obra particularmente en esos corazones. Perdona nuestros pecados si estamos, y de eso seguro que es así, ante ti en medio del juicio, con la necesidad que limpies nuestros corazones. Haz esa obra, Dios, que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y al tener la certeza y la seguridad del perdón, que podamos tener el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Padre, todo esto lo agradecemos, todo lo solicitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos encontramos en breve. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil abrazo nos Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil abrazo nos Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera, y os conceda en gran manera de su espíritu.